¿Cómo están, señoras y señores? Saludos como siempre, muy buenas noches y bienvenidos a nuestro magazine del verano en la 8 Soria en esta jornada miércoles 23 de agosto del 2017. Una jornada especial desde el punto de vista histórico. Vamos a tener en el programa de hoy historia numantina, con un hecho desde luego que relevante y con unos acontecimientos que vamos a poder ver en nuestra capital en los próximos días. Vamos a tener música, un sector de la música en el cual yo creo que muchos jóvenes hemos coqueteado a determinada edad, como es el rap, como es el hip hop, y que sigue estando ahí. Y también tendremos nuestra sección de aplicaciones para móviles con nuestro compañero Sergio Recio, todo ello amenizado con los distintos reportajes que elaboramos en la redacción de la 8 Soria. Como les decía, en esta jornada, 23 de agosto, es desde luego que significativa. Esta mañana, lo han visto en los informativos de la 8 Soria, se ha hecho un recordatorio en el Pebetero, en la plaza de la Diputación, a Numancia. El 23 de agosto, en la antigua Roma, era la festividad de la Vulcanalia, en honor al dios Vulcano. Y precisamente el 23 de agosto es cuando comienzan las guerras entre los celtíberos y los romanos debido a la ayuda que, como todos ustedes saben, pide Ségeda a los numantinos. ¿Y qué pasó días después? Bueno, pues yo no me enrollo más, porque quienes realmente saben de esto son quienes van a ser los protagonistas en las representaciones que tendremos en nuestra capital. Comenzamos por mi derecha, tenemos a Rubén García, él es directivo de la Asociación Tierra Quemada. Rubén, muy buenas. Hola, buenas. Y gracias por estar con nosotros, y nos acompaña también Pedro Muñoz, el director escénico de la Asociación Tierra Quemada. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas tardes. Rubén, Vulcanalia, una festividad de los romanos que yo creo que enseguida quisieron olvidar y que comentaban ellos mismos que era un día nefasto. ¿Por qué? Sí, efectivamente, desde que los egedenses pidieron auxilio a numantinos para que les ayudaran en la guerra contra la guerra que iba a estallar, que ya les había declarado Roma a los egedenses por haber ampliado su muralla, pues desde ese momento, bueno, pues los numantinos acogieron a los egedenses, no solo a las personas, sino a los problemas con Roma, ¿no? Y bueno, pues de esta forma tan injusta, como dicen los romanos, entró Numancia en la guerra contra Roma. Cuando llegaron los egedenses a Numancia, pues no solo acogieron, como digo, a los egedenses, sino que como jefe de esa primera batalla nombraron a Caros de Ségeda, famoso por su valor y por ser muy belicoso. Entonces, en esa batalla, ese 23 de agosto, del año 153 a.C., pues Roma sufre una gran derrota a manos de esta coalición segedense y numantina y declara nefasto el día. A partir de esa fecha, ningún 23 de agosto, día además de la festividad romana de Vulcano, ningún general tenía permitido entrar en combate en esa fecha exacta, ¿no? Estamos hablando del 23 de agosto, creo recordar, el 153 a.C. Eso es. Y es como si el Imperio Romano pasara de la risa al llanto sí, en el mismo día. Sí, exactamente. De celebrar algo muy grande para ellos, una gran festividad, la de Vulcano, nada más y nada menos, pues a declarar nefasto ese día. Y bueno, decir que un poco las pinceladas, ¿no?, que nos dan los historiadores romanos cuando nos describen a Caros, a ese primer jefe, como famoso por su valor y de gran belicoso, que es que el mismo Caros, cuando ya tienen ganada la batalla, no se da por vencido, ni no por vencido, sino por satisfecho de las bajas que había obtenido en el combate, sino que ya cuando se están retirando, él manda una nueva carga y en esa carga lo hieren y lo matan. O sea que, por eso que es famoso por ser muy belicoso, ¿no? Pues era tan belicoso que en esa gran victoria también muere. Incluso, Pedro, creo que, no sé si una de las fuentes es Apiano, sí. Y dicen que en esa primera gran derrota Roma tuvo 6.000 bajas. Sí, en la primera sí, 6.000 bajas. Se supone que el cónsul Fulvio Nobilio venía con 30.000 legionarios de una legión consular que había desembarcado en Tarraco, había venido por Ilerda, la actual Lérida, más o menos, había pasado el Ebro y había llegado hasta el Jalón, hasta el río Perejil, donde está Ségeda, al lado de Mara, una ciudad muy cercana, una localidad muy cercana a Calatayud, y que desde allí se dirigió, se supone que desde Ocilis, Medinaceli, hasta ya el nacimiento del Duero. La coalición esa entre los velos, que eran los habitantes de Ségeda, y los arébacos, los de Numancia, logran
hay muchas dudas incluso con las cifras, pero 20.000 soldados de infantería y 5.000 jinetes, y se enfrentan con esos 30.000, como ya ha comentado Rubén, 30.000 legionarios romanos, que a su vez estaban esperando un contingente de númidas que incluía elefantes y caballería númida del norte de la actual Argelia, podemos decir más o menos, y que Nobilior no les esperó y directamente entró en combate con este belicoso Caros, que no se conformó con derrotar en la línea de la infantería romana, sino que atacó el carro de impedimenta, se llama, bueno, donde llevaban pues todos los recursos de una columna tan grande como 30.000, y allí es donde murió Caros. Al día siguiente, o los 3 días, ya Nobilior recuperó lo que le esperaba, las tropas que ya estaban llegando, y con los elefantes atacó Numancia, porque no está muy claro dónde fue la batalla de esta primera batalla, ¿no? Dicen que es entre el Moncayo y Numancia, sería, bueno, no determinan... No está determinado cuál fue la batalla frente... La batalla de estos elefantes de Nobilior, sí, porque las fuentes dicen, Apiano y luego después Polibio, lo dejan bien claro que estaba una cantidad de estadios, casi 40 estadios de Numancia, donde se hizo esta batalla. Un estadio eran más o menos 185, 190 metros de los actuales. Se supone que estaría muy cerca donde están los campamentos de Renieblas, los actuales campamentos, que son posiblemente la zona más accesible para hacer los campamentos. Y allí se dio esta batalla en la que los elefantes pues fueron heridos. Algunos, se supone que por los sorprendidos celtíberos que estaban allí, que no habían visto muchos. Un elefante en su vida. Y bueno, hay mucha literatura sobre eso, si alguien que desde abajo les clavó una lanza, bueno, estas cosas, y se volvieron y atacaron y esa fue la segunda derrota en el mismo... La misma semana. La misma semana, debió ser un día pues realmente nefasto. Además, permíteme porque claro, aquí se da otro detalle, porque Fulvio Nobilior es el primer cónsul que se nombra con el cambio de calendario. Porque esta batalla, es la batalla que cambió el calendario tal como lo conocemos. Puede parecer así un poco pretencioso, ¿no? Pero entre Segeda y Numancia cambiamos todas las comillas del mundo, cambiamos la historia del mundo, porque el calendario romano comenzaba los idus de marzo, el 15 de marzo. Esto lo hemos oído explicar en tantos Alfredo. Cuídate de los idus de marzo. Muchas veces los idus de marzo se elegía, el mes de marzo es el mes de Marte, el dios de la guerra, se elegía a los cónsules, el Senado romano elegía a los 2 cónsules que iban a hacer la guerra durante un año. Como era dificilísimo que desde que eran elegidos en marzo, la guerra se solía hacer en verano, los meses de junio, julio, agosto, septiembre, ya el otoño ya no se guerreaba, resultaba que para llegar aquí a la península ibérica, tras trasladar un ejército por mar, desde Roma, desde Ostia hasta Tarraco, y luego traerlo hasta el centro de la península ibérica, tardaban 3 meses, con lo cual no tenían ya tiempo. Ese año, el 153 a.C., se nombran cónsules el día 1 de enero, por primera vez en la historia de Roma, y ya se cambia todo el calendario. Y desde ese día la sociedad occidental, que es heredera también de la sociedad romana, del Imperio Romano, hace sus fiestas de 31 de diciembre, de Nochevieja, y de 1 de enero, debido a esta guerra. Y como somos castellanos y somos como somos, llevamos tantos años conmemorando, no voy a decir celebrar, porque se conmemoran derrotas, que vamos a contar de Bravo, Padilla y Maldonado y la caída de Numancia. Bueno, pues ya era hora, evidentemente, de celebrar una victoria, Rubén, y este fin de semana vamos a tener una recreación, una representación de lo que, no tanto lo que fue la batalla, sino un homenaje. Sí. Explícanoslo, por favor. Sí, bueno, como bien dices, desde la asociación siempre hemos tenido la mira, ¿no? En un futuro, a corto plazo, de celebrar lo que es la Vulcanalia. Desde Segeda se lleva haciendo algunos años, pero somos copartícipes, ¿no?, de esa batalla que hemos explicado anteriormente, y creíamos que Soria también era heredera de esa guerra y poder celebrarla, ¿no? Entonces le propusimos al ayuntamiento de Soria que utilizáramos esta fecha, ¿no?, el 23 de agosto o el fin de semana de antes o después, para poder plantar esa semillita de lo que
queremos que, a que llegue la Vulcanalia, ¿no?, en un futuro, y yo creo que este año pues se ha hecho un planning bastante ambicioso con lo que tenemos, los recursos que tenemos, y queremos que año a año vaya creciendo y se vaya consolidando como una gran cita de reconstrucción histórica, de ambientación de la ciudad, estilo pues bueno, de los tiempos de los numantinos y romanos. Y concretamente este fin de semana lo que vamos a tener, coméntanos un poquito, no sé si se puede determinar horario. Sí, pues empezamos el sábado a las 12:30 de la mañana en la Plaza Mayor, con la presentación de lo que, pues bueno, puesta un poco en escena de en qué momento vivimos, 154 a.C., Roma le declara la regla de Segeda, bueno, todo lo que hemos contado anteriormente, y hará una pequeña escenificación de ese emisario romano que viene a Segeda y le cuenta a los egedenses que han roto el pacto y que si siguen por ese camino Roma les va a declarar la guerra. Entonces el emisario segedense, el anciano segedense se va a ratificar en lo que están haciendo y Roma va a declarar la guerra a Segeda. De ahí vamos a seguir con una explicación didáctica y científica de cómo era ese ejército que iba a venir a hacer la guerra contra los numantinos y segedenses, ¿no?, el ejército republicano. Entonces vamos a contar diferentes aspectos de la indumentaria de ese ejército, un poco saliéndonos de los estereotipos que tenemos en mente cuando hablamos de un romano. Todos vemos la lorica segmentata y bueno, pues entonces vamos a ver realmente cuáles son las partes del equipamiento de un soldado romano republicano, que es el que vino aquí a hacer la guerra. Sí, que ahí vamos a cambiar un poquito el chip que tenemos. Por eso, aunque bueno, los sorianos yo creo que ya estamos un poco, en la imagen del soriano sí que es el romano republicano, ¿no? Pero bueno, no está de más volver a recordarlo y hacerlo, ¿no? Y luego, bueno, pues dejamos ese episodio con un to be continued, ¿no? Y lo retomamos el sábado a las 10 de la noche, donde será un poco la traca final y un poco el epicentro de la Vulcanalia. Entonces el sábado a las 10 de la noche, en la Plaza Mariano Granados, llegará Caros, el jefe segedense, a pedir auxilio a los numantinos según haciéndose eco de la historia, le acogerán y bueno, pues el narrador nos contará pues lo que hemos dicho antes, ¿no?, que de esta manera Numancia entró en la guerra contra Roma, bueno, y ahí dejaremos también esa historia, ¿no? Sí, esa historia en pedacitos, y vamos a representar el espectáculo que hemos presentado este año nuevo, llamado Numantina, que es una delicia de espectáculo. Estamos toda la asociación muy contentos de cómo ha quedado el resultado, y es explicar el papel de la mujer en el mundo numantino, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de guerras, nos viene a la cabeza el gran guerrero, espadas, sangre, y le hemos dado una revisión que podemos estar, yo creo que muy contentos todos los que hemos trabajado en él, y la verdad es que cuando lo presentamos en Garray, veíamos a la gente emocionada, incluso llorando, y eso es lo que más nos puede llenar, ¿no?, que un trabajo realizado pues le llegue tanto al público, ¿no? Desde luego que sí. Pedro, además creo que vamos a ver una representación de cómo era un funeral. Sí. Claro, desde el punto de vista, si fuera un funeral romano, fuentes tenemos muchísimas, sí, las que queramos. Pero desde el punto de vista de los celtas, ¿dónde podemos beber de esas fuentes de información? De los mismos historiadores romanos que dicen estos bárbaros hacían esto. Y de alguna cosa que, como entre comillas sorianos, tenemos que estar muy orgullosos de las cerámicas pintadas que hay en el Museo Numantino, encontradas en Numancia, en las que se ve un buitre, por ejemplo, que está comiendo cadáveres, ¿no? Se supone, aparte por las fuentes y luego por los documentos arqueológicos que se han encontrado, sobre todo en la necrópolis de Numancia, cuando fue excavada y estudiada pues exhaustivamente hace unos pocos años por Alfredo Jimeno y por su equipo arqueológico, se vio que existían cuando menos dos, vamos a decirlo así, dos rituales funerarios principales, ¿no? El que decíamos de los cadáveres de los muertos en batalla, que estaría dedicado fundamentalmente a hombres, ¿no?, que eran llevados comidos por los buitres, que llevados hacia el cielo como animal psicopompo que lleva el alma, la lleva de un mundo a otro, a lo que sí conocemos que era el enterramiento por incineración.
porque se han encontrado las armas inutilizadas y los huesos enterrados en vasijas de cerámica y dentro de urnas, ¿no? Entonces, ¿cómo era ese ritual? Sí. Eso en las fuentes está muy bien explicado en el enterramiento de Viriato, cuando muere el jefe lusitano, que hacen una gran pira con muchísimos combates y tal. Entonces, bueno, entonces, existía por un lado lo que nosotros tenemos, la cultura material que se ha recuperado en las excavaciones, en la que vemos que eso es el resultado de una acción, es decir, se incinera un cuerpo sin utilizar las armas y se deja toda la decoración metálica, que es lo único que ha podido salvarse más o menos de la incineración, las telas, etcétera, pues evidentemente no se salvaban. Y luego, como señala Rubén, están las otras costumbres que podía haber, de las que tenemos referencia por las fuentes, que sería la cuestión de la devotio ibérica, que así se llamó, un nivel de servidumbre que existía entre los caudillos y los clanes, por decirlo así, de los guerreros, en los cuales ellos, que habían ofrecido su vida al señor que había muerto, peleaban entre sí para acompañarle en ese viaje que daba hacia el cielo. Nosotros es muy difícil, aunque podríamos hacerlo si nos ponemos, esto es una broma, ¿no? Pero bueno, a lo mejor algún año nos decidimos hacer una incineración, o sea, no una incineración, sino unos buitres que estén comiendo el cadáver. Va a ser complicado, pero bueno. Pero todo se puede intentar, en Soria se podría conseguir, en el Cañón del Río Lobos habría voluntarios. El caso es que lo que hacemos es la escenificación de una incineración. Entonces la hacemos toda entera, con la construcción de la pira, con el lavado del cadáver por la familia, la construcción de la pira, la cremación, las luchas rituales, el reparto de comida ritual que se daba también alrededor de la hoguera, de la pira funeraria, y luego la inutilización de sus armas, que también se ponían en la pira. Las armas eran el alma del difunto, y entonces se doblaban, se inutilizaban para que nadie más pudiera quedarse con ese espíritu. Y eso es lo que vamos a interpretar. Luego se llenaba todo en una vasija y se llevaba con una estela. Lo vamos a hacer a las 11:30 de la noche en la Plaza Mariano Granados, pero después de venir de un homenaje que queremos hacer también a los numantinos en la Plaza de la Diputación, donde hoy se ha encendido el pebetero. Haremos un desfile desde la Plaza Mariano Granados a las 11, más o menos. Haremos un desfile desde la Plaza Mariano Granados hasta la Plaza de la Diputación, y allí también se leerá un manifiesto de homenaje a nuestros antepasados heroicos, y haremos otro desfile de vuelta para acabar con esa representación de la incineración del cadáver de un caudillo numantino. Pues dicho queda. Si Numantina es un viaje hacia adentro, ¿no? a la madre, y al interior de la casa numantina, yo creo que el ritual es más espectacular, ¿no? Es más, aunque toca el tema de la muerte, que también es un tema que puede emocionar, pero es un espectáculo, pues bueno, pues de luz y humo. Desde luego, es curioso, yo no sabía lo de los buitres, pero es curioso porque en todas las culturas, en Egipto el Ba, que tenía ese juicio ante Osiris y se pesaba con la pluma de la verdad, o en Grecia Caronte, ¿no? Siempre hay alguien que te transporta ese alma. De hecho, en eso también hay una explicación muy práctica, ¿eh? Al final, si tú en tu cultura justificas que el guerrero muerto en batalla, ya puede ser en casa o lejos de tu ciudad, pues si ese buitre lo come y lo eleva, al final, aparte de darle una explicación religiosa, estás haciendo que no tienes que transportar ese cadáver a tu casa y hacer 20.000 piras funerarias. Correcto, ¿no? Y que tiene un tubi continuo. Sí, efectivamente. Y que hay una limpieza, de hecho, sí, en la actualidad hay dos culturas que todavía hacen este tipo de incineración con comida de buitres: los parsis, que son los zoroastrianos de Persia, sobre todo en la zona de Bombay, con las famosas Silent Tower, las torres del silencio que tienen en Bombay, y la cultura tibetana. Podemos estar hablando minutos, realmente. Bueno, pero ya lo saben, tienen una cita ineludible este fin de semana con esa representación con Vulcanalia, aquí en la capital. Gracias, entre otros, por supuesto, porque esto es un trabajo ímprobo de bastantes personas, a estos dos miembros de la Asociación Tierra Quemada, a Pedro Muñoz, el director escénico, muchísimas gracias. Gracias. Rubén García, directivo de la asociación, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien. Vale, muchas gracias. Nosotros nos tomamos un pequeñísimo respiro y continuamos aquí en el Magazín de Verano, en la 8 Soria.